En el libro de San Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13, San Lucas relata que iban dos de los discípulos de Jesús, dos personas que conocían a Jesús, caminando a Emaús, un lugar cercano a Jerusalén, y que en el camino encontraron a un extraño y el extraño les preguntó qué era lo que había sucedido. Y ellos le dijeron de que cómo no sabían lo que había pasado en Jerusalén. Todo el mundo sabía lo que había pasado con Jesús, el cual, siendo un profeta que había hecho muchos milagros y muchas demostraciones de poder, y que había predicado una palabra justa y bella, había sido crucificado. También ellos le explicaron de que había algunos de sus condiscípulos que decían que le habían visto aparecer resucitado. Y Jesús en medio de ellos dos caminaba como estoy caminando yo en este momento. Y empezó a hablarle de todas las cosas que había de sufrir el Cristo, que había de padecer, de lo que los profetas habían dicho. Aún así ellos no se daban cuenta de que el que caminaba junto a ellos era Jesús, el que había muerto en la cruz y que había resucitado. Aún así ellos tenían los ojos ciegos para ver, no entendían, no veían. Cuando llegaron a cierto lugar, él comió y bebió con ellos, pero antes de hacerlo, partió el pan y dio gracias. Y en ese momento ellos entendieron. En ese momento de su vida entendieron que estaban con Jesús, el cual había muerto, pero estaba resucitado. Pero había resucitado, la muerte no le había podido retener. Y si ellos habían visto milagros y prodigios antes, mientras estaba vivo, antes de padecer la muerte, mayor eran lo que estaban viendo. Estaban viendo a Jesús resucitado. Eso lo dice la Biblia, eso lo relatan ellos mismos, cuando decían cómo no nos daba cuenta, si ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Así somos nosotros. Tenemos nuestros ojos vedados, tenemos nuestros ojos ciegos para no darnos cuenta de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, de que Jesús ha resucitado, que Jesús no está muerto, que Jesús vive y está dispuesto a vivir en nuestros corazones a través de su Espíritu, y así poder predicar nosotros no a ese Cristo muerto, clavado en esa cruz, vencido por el diablo, sino al otro, al que resucitó, al que caminó junto a sus discípulos y comió y bebió. Eso hizo un impacto, una explosión en el corazón de los cristianos, de sus discípulos. Por esa razón es que cada uno de ellos luego estuvo dispuesto a dar su vida por predicar a Jesús. Quisiera que usted piense lo que debe haber sido caminar junto a Jesús, estar sentados así, como estoy sentado yo en este momento, y escuchar el sermón del monte. Escuchar que decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O haber escuchado cada una de sus prédicas, o haber visto poner de pie a los paralíticos, o haber visto tocar a los leprosos, lo cual estaba prohibido por todos, pero no para él. Y sanarlos, y limpiar al hombre de la mano seca, o abrir los ojos del ciego Bartimeo. Esos discípulos vieron hacer todo eso. Pero luego vieron algo más, lo vieron a él caminar, comer, beber, resucitado. Esos discípulos estuvieron con él cuando él resucitó, cuando él dio testimonio de que la muerte misma no podía retenerlo. ¿Cómo no predicar eso? ¿Cómo no hablar eso? ¿Recuerdan esa famosa frase que él le dice a Tomás, que Tomás
aunque todos los discípulos le decían que él había resucitado, le dijo: vení, Tomás, acá tenés mis lastimaduras, mis heridas, vení, tocá. Y luego le dijo: Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin ver. Y esa palabra es para vos y para mí, porque nosotros somos esos que no creemos y no vemos. Pero bienaventurados seremos si podemos creer en nuestro corazón que Jesús es el Cristo, que solo en Él hay salvación. Más allá de que lo veas o no, pero si vos podés escuchar su palabra y sentir esa semilla plantada en tu corazón, y podés seguir escuchando y escuchando, esa fe vendrá por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios es abrir la Biblia y en cada uno de los evangelios poder leer lo que Jesús decía. Pero ese Jesús no está ahí en la Biblia como un adorno, como un hecho histórico, sino está para morar en tu corazón. ¿Qué sentido tiene su vida? ¿Qué sentido tienen las predicaciones de los apóstoles si no sirven para que tu vida sea diferente, para que tu vida cambie, para que Él viva realmente donde le interesa vivir, no en esas hermosas iglesias hechas por los hombres, sino en tu corazón? Espero con toda mi alma que puedas creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él vivió en aquellos años en Jerusalén y murió en aquella cruz, pero vive hoy y desea morar en tu corazón. En el nombre precioso de Jesús, espero que hoy sea un día diferente en tu vida y que nazcas no de la carne, sino del Espíritu. Dios te bendiga.